Bien. Comenzamos entonces, chicos, a resolver las preguntas de sistema de partículas. Estas preguntas vamos a resolver ahora en primera instancia las impares, ¿sí? Más unas adicionales que agregué yo. Les dejo las pares para que practiquen y mañana cuando hagamos el repaso general vamos a ver las preguntas de choque o colisiones y vamos a completar las de sistemas de partículas también, que son bastante importantes, ¿sí? Incluso si me queda tiempo hoy, empiezo resolviendo las impares y sigo resolviendo las pares. Empecemos con la primera. Disculpen que salió borroso, ya después lo voy a resubir a esto. Dice, si actúan, ahí va el acento, fuerzas exteriores sobre un sistema, entonces el impulso angular del sistema cambia. ¿Qué creen ustedes, chicos, sobre la primera? Falso. Falsa. ¿Por qué falsa? ¿Tienen alguna idea? Aparte porque se ve escrito ahí. A ver, lo justifiquemos, no importa. ¿Qué es lo que ocurre? Este enunciado, verdadero o falso, me garantiza o me dice, mira, si actúan fuerzas exteriores sobre un sistema, entonces el L del sistema o el impulso angular del sistema debe cambiar. Si nosotros recordamos, para un sistema de partícula, sabemos que la suma de momentos exteriores respecto de algún punto O es igual a la rapidez a la cual cambia el impulso angular del sistema respecto de O, vamos a escribir ahí, respecto de O, respecto del tiempo. En otras palabras, esta ecuación me dice que para modificar el impulso angular del sistema no es solo necesario que actúen fuerzas exteriores, sino que además esas fuerzas exteriores deben producir un momento exterior neto respecto del origen al cual se está calculando el impulso angular del sistema. Por lo tanto, si yo tengo un sistema de partículas sobre el cual la suma de fuerzas exteriores, o digamos las fuerzas exteriores, están actuando, pero no producen momento, ¿sí? De manera que la suma de momentos exteriores es igual al vector nulo, entonces el impulso angular del sistema no va a cambiar, va a permanecer constante, ¿sí? Traducido y explicado en limpio. ¿Por qué es falso eso? Como bien dijo Tomás. Si actúan fuerzas exteriores, pero las mismas no producen momento neto respecto de algún origen O, coma, entonces el impulso angular del sistema respecto a ese origen permanecerá constante. En términos matemáticos, si existen fuerzas exteriores actuando sobre nuestro sistema, pero la suma de momentos exteriores respecto de O es igual al vector nulo, ¿sí? O sea, no producen un momento neto externo, entonces la rapidez a la cual cambia el impulso angular del sistema respecto de ese origen O en el tiempo es igual a cero. O sea que si su rapidez de cambio es cero, entonces el impulso angular será constante, porque no cambia, su rapidez de cambio es cero, ¿sí? Por lo tanto, es falsa esa proposición. Aquí tenemos un ejemplito bastante sencillo, ¿sí? Que podemos evaluar. Imagínense un sistema de dos partículas como son esta masa M1 y esta masa M2. El diagrama de cuerpo libre para la masa M1 indica que interactúa con la fuerza, con la tierra, y por lo tanto aparece la fuerza peso P1, interactúa con la superficie, aparece la normal 1. Para la partícula 2 interactúa con la superficie y aparece la normal 2. Ambas normales perpendiculares a la superficie como siempre, ¿sí? E interactúa también la partícula 2 con la tierra y aparece el peso 2. En otras palabras, si yo defino mi sistema como esas masas M1 y M2 que se mueven en esta superficie horizontal, ambas con una cierta velocidad v sub 1 y la otra con una cierta velocidad v sub 2, ¿sí? Mi sistema de partículas, marquemos la frontera, son esas dos masas. Bueno, en ese caso vemos para mi sistema de partículas definido por esas dos masas que sí están actuando fuerzas exteriores. Esas fuerzas exteriores, sin ir más lejos, son la normal 1, el peso 1, la normal 2 y el peso 2. ¿Sí? ¿Por qué son fuerzas exteriores? Porque son producidas por agentes externos a mi sistema, como es la superficie y el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, si están actuando fuerzas exteriores, sin embargo, si yo calculo el impulso angular del sistema respecto de un origen O que coincide con el origen de mi sistema de referencia, con su orientación de eje usual X e Y, voy a encontrar, chicos, que el impulso angular del sistema va a ser el impulso angular de la partícula 1 más el impulso angular de la partícula 2. Esto es R1 vectorial P1 más R2 vectorial P2. El vector P1, vamos a marcarlo acá, tiene la misma dirección y sentido que el vector velocidad 1. Y el vector P sub 2 tiene la misma dirección y sentido que el vector velocidad 2. Entonces esto es, disculpen, vamos a marcar aquí, esto es P sub 1 y esto es
P sub 2. De este grafiquito sencillo, se observa, vamos a cambiar el color también para que esto quede más claro, que el vector de posición de la partícula 1 respecto a mi origen O es este naranja indicado ahí. Y el vector de posición para mi partícula 2 respecto al origen es este vector en naranja más grande indicado aquí. De este dibujo se ve clarito que los vectores R1, P1, R2, que es el más grande, ¿sí? Este que está acá, y P sub 2, cuando digo P sub 2 es el momentum lineal 2, son paralelos entre sí. Entonces, en definitiva, voy a tener que el L del sistema, que es la suma de estos dos impulsos angulares, y que es el R1 vectorial P1 más el R2 vectorial P sub 2, son ambos igual al vector nulo, porque ambos vectores son paralelos a sus correspondientes vectores de posición. Cuando digo ambos vectores, quiero decir los vectores momentum lineal, ¿sí? El momentum lineal P1 y el momentum lineal P sub 2 son paralelos ambos al vector de posición R1 y R2 respectivamente. Por lo tanto, el impulso angular del sistema respecto de O es igual al vector nulo, ¿sí? Permanece constante en todo tiempo t, en este caso, ¿sí? Entonces, esta premisa que me aseguraba de que si actúan fuerzas exteriores sobre un sistema, entonces el L del sistema cambia, ya saben que es falsa. ¿Por qué? Porque pueden actuar fuerzas exteriores y sin embargo dichas fuerzas exteriores no producir un momento exterior neto de manera tal que el impulso angular del sistema permanezca constante. Un caso particular es este así, donde aparecen fuerzas exteriores actuando sobre el sistema, peso 1, normal 1, peso 2, normal 2. Repito, son fuerzas exteriores porque, primero, para identificar las fuerzas exteriores, ¿qué deben hacer? Definir su sistema. En este caso son mis dos masas, M1 y M2, que se están moviendo. Entonces las fuerzas exteriores van a ser las dos normales y los dos pesos, que son producto de interacción con elementos que no pertenecen a mi sistema, como lo es el planeta Tierra y la superficie de la misma. Bueno, en este caso se ve que aun cuando actúan esas fuerzas exteriores, el impulso angular del sistema respecto del origen O, ¿sí?, es igual al vector nulo en todo tiempo t. ¿Por qué? Porque en todo tiempo t el vector R1 y el vector P sub 1 y el vector R2 y el vector P sub 2, y repito, cuando digo vector P sub 1 y P sub 2 me refiero a los momentum lineales, ¿sí?, a las cantidades de movimiento, esos vectores son paralelos entre sí mutuamente en todo instante de tiempo. ¿Sí? Como son paralelos entre sí en todo instante de tiempo, entonces el impulso angular del sistema es igual a 0 en todo instante de tiempo. Y por lo tanto, el impulso angular del sistema respecto de O permanece constante. En este caso, chicos, lo que me interesa no es que el impulso angular sea 0 o no. Lo que me interesa mostrar es que es constante. En este caso es constantemente igual al vector nulo. Sí, perfecto. Pero lo que tengo que probar es que el vector impulso angular permanece constante. Y en este caso permanece constante porque, como digo, el vector de posición con los momentos lineales son paralelos entre sí para todo este movimiento rectilíneo y por lo tanto el impulso angular del sistema siempre va a ser 0, es decir, va a ser constantemente 0 y por lo tanto permanece constante aun cuando hay fuerzas exteriores actuando. Lo que muestra que la proposición que me hacía el enunciado es falsa, ¿sí? Porque acá, aun cuando hay fuerzas exteriores actuando, el impulso angular del sistema no se modifica en absoluto. O sea, no cambia. Ese es el ejemplo. En términos generales, como a ellos no les gustan que justifiquen con ejemplos, simplemente dicen, si actúan fuerzas exteriores, pero las mismas no producen un momento neto externo respecto de algún origen O, entonces el L del sistema respecto de O permanece constante, es decir, no cambia, aun cuando existan fuerzas exteriores actuando sobre ese sistema. ¿Quieren ver un ejemplito? ¿Cómo sería esto? Si ustedes tienen, por decir algo, ¿sí?, un sistema de dos partículas, por ejemplo una M1 y una M2, y consideran un origen de momento que coincida con el sistema, con el origen de coordenada del sistema inercial de referencia aquí indicado, entonces ustedes podrían venir y decir, bueno, este R sub 2 es el vector de posición de la masa 2 respecto al origen O. Y este R sub 1 es el vector de posición, ¿sí?, de la masa 1 respecto del origen de nuestro sistema de referencia. Imaginen ahora que sobre la partícula M2, o sea de masa M2, actúa esta fuerza así, que es una fuerza exterior 1. La llamemos fuerza exterior, 2, porque actúa sobre la partícula 2. Y ahora imaginen
que sobre esta actúa esta fuerza así, que es una fuerza exterior que vamos a llamar 1. O sea, son fuerzas exteriores a nuestro sistema constituido por las dos masas, por lo tanto, son fuerzas ejercidas por elementos que no pertenecen a mi sistema. Si yo aplico la regla de la mano derecha, para calcular la suma de momentos exteriores, vamos a tener lo siguiente. La suma de momentos exteriores, chicos, respecto de O, va a ser R2 vectorial, la fuerza externa 2, más R1 vectorial, la fuerza externa 1. ¿Sí? Si le aplican la regla de la mano derecha a cada una, van a fijarse esto. Mire, voy a arrastrar el vector de posición R2, ¿sí? Disculpen, hacia la posición, vamos a ver si lo tomamos acá, no. Bueno, voy a redibujar directamente porque no lo toma el vector de selección, ¿sí? Para aplicar la regla a mano derecha, de paso dibujado más prolijito, el vector R2 quedará acá y la fuerza exterior 2 quedará ahí. Cuando aplique la regla a mano derecha, debo extender los dedos a lo largo del vector de R2 y cerrarlo por el menor ángulo hacia el vector de fuerza exterior. En ese contexto, el vector de momento está saliendo de la pantalla, como se indica con ese símbolo. Si hago lo propio con la primera partícula que está a la izquierda, tendremos el vector de posición R1 acá y la fuerza exterior 1 acá. Los hago concurrir en sus orígenes trasladando paralelamente los vectores. Cerramos, ¿sí?, por el menor ángulo desde el vector de posición R, extendiendo los dedos ahí, y cerramos por el menor ángulo. Entonces, al hacer eso, ¿sí?, el vector de momento, en este caso, entrará hacia la pantalla, como se observa ahí. Entonces ya vemos que los dos momentos producidos por la fuerza exterior 2 y la fuerza exterior 1 son de igual dirección, pero sentido contrario. Uno sale de la pantalla y otro entra a la pantalla. Más aún, si yo impongo la condición de que la fuerza exterior 2 sea igual a la fuerza exterior 1, ¿sí?, entonces estos momentos son iguales en módulo, en dirección, pero en sentido contrario. Y por lo tanto, como este vector de acá lo impusimos que sea igual a la fuerza exterior 1, vamos a tener que la suma de momentos exteriores es igual al vector nulo. ¿Sí? Se cancelan de a pares los momentos producidos por estas dos fuerzas exteriores. El hecho que la suma de momentos exteriores sea nula respecto al origen me garantiza que el impulso angular del sistema respecto al origen permanece constante. Ese es el principio de conservación del impulso angular. Me dice, si un sistema está aislado o bien la suma de momentos exteriores sobre él es igual a 0, entonces el impulso angular del sistema permanece constante en módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Entonces probamos que el impulso angular del sistema permanece constante aún cuando sobre el mismo actúan fuerzas exteriores como son la fuerza exterior 1 y la fuerza exterior 2. Desde luego en este caso impusimos la particularidad que la fuerza exterior 2 sea igual a la fuerza exterior 1, porque si no este ejemplo no me servía. Porque si la fuerza exterior 2 y 1 no tienen el mismo módulo, entonces estos momentos solo se van a cancelar, o sea, esta suma vectorial solamente se van a cancelar parcialmente, y esto será distinto del vector nulo y por lo tanto sí habrá cambio del impulso angular del sistema. Pero si impongo la condición de que las fuerzas exteriores sean iguales en módulo, dirección y sentido, entonces los momentos producidos por cada una de esas fuerzas respecto del origen O serán opuestos y se cancelarán de a pares. Esto implica que la suma de momentos exteriores respecto de O es igual a 0 y por principio de conservación del impulso angular el L del sistema se conserva. Eso lo vimos en teoría. Entonces probamos que existe al menos un caso en el cual, aun cuando actúan fuerzas exteriores, el L del sistema se puede conservar tranquilamente. ¿Sí? Entonces, repetimos, esta proposición 1 es falsa, porque pueden actuar fuerzas exteriores y sin embargo el L del sistema no modificarse en absoluto. ¿Sí? En definitiva, la justificación general es esta de aquí, que está basada en la conservación del momento lineal. Si actúan fuerzas exteriores, pero las mismas no producen momento neto respecto del origen O, entonces el L del sistema es constante aun cuando actúen dichas fuerzas exteriores. Por lo tanto, es falsa. Bien.
Vamos al problema 3. Este problema me lo preguntó Tomás, pero antes de pasar al 3, ¿tiene alguna duda, chicos, de lo que vimos recién? No. Bien, vamos al problema 3. Repito, a ellos no les gusta, al menos en los exámenes escritos, que justifiquen con ejemplo. Por eso yo trato de no hacer tanto ejemplo y más ir con palabra y con el concepto, ¿sí? Pero siempre está bueno dar un ejemplo con fines didácticos para que ustedes lo comprendan mejor. El problema 3 dice, si solo actúan fuerzas internas conservativas, entonces la energía interna no cambia. Esto es un error de notación. Esto ustedes ahora lo denotan así, energía interna. Es la nueva notación adoptada por la cátedra. Antes decían energía mecánica interna, ahora dicen energía interna nomás porque se basan en el Alonso y Fimm, ¿sí? Entonces, si solo actúan fuerzas internas conservativas, la energía interna no cambia. Directamente vemos la demostración del problema 3, que está aquí. Fíjense, acá yo las anoté, ¿sí? Esta es la proposición que debo averiguar si es verdadera o falsa. Si solo actúan fuerzas internas conservativas, entonces la energía interna es constante, no cambia. Yo aquí ya los spoileo de entrada y les digo que es verdadero, pero lo probemos por qué. Ustedes saben que para cualquier sistema de partícula, siempre que el laboratorio sea un observador inercial, que es lo que vamos a considerar nosotros, sabemos que el trabajo de fuerzas exteriores más trabajo de fuerzas internas es igual al cambio de energía cinética del sistema. Como solamente actúan fuerzas internas, porque me lo dice el enunciado, esta es la hipótesis de partida, solo actúan fuerzas internas, entonces el trabajo de fuerzas exteriores, chicos, será cero, porque no hay ninguna fuerza exterior que realice trabajo. Entonces esta ecuación que está arriba, desaparece este término y se reduce a esta forma de acá. Trabajo de fuerzas internas igual al cambio de energía cinética del sistema. Por otro lado, recuerden que el cambio de energía cinética del sistema se puede expresar como la suma de dos cambios. Uno era el cambio de la energía cinética traslacional del centro de masa y otro es el cambio de la energía cinética interna de nuestro sistema. Lo vimos en la teoría. ¿Sí? Ahora bien, como no están actuando ninguna fuerza exterior, ya sé que la suma vectorial de fuerza exterior es cero, la aceleración del centro de masa luego va a ser cero, y por lo tanto la velocidad del centro de masa en vector, o sea en forma vectorial, permanecerá constante. En particular, si el vector velocidad del centro de masa es constante, quiere decir que la rapidez del centro de masa será constante, porque si un vector es constante en módulo, dirección y sentido. Si alguna de ellas cambiara, no podría ser ya constante. Entonces el hecho de que este vector velocidad centro de masa sea constante, ya me garantiza que su módulo, es decir, su rapidez, es constante. ¿Qué implica que su rapidez sea constante? Fácil, que el cambio de la energía cinética traslacional del centro de masa es igual a cero. ¿Sí? Eso es una propiedad de los sistemas aislados. Los sistemas que están aislados, es decir, sobre los cuales no actúa ninguna fuerza exterior, el cambio de la energía cinética traslacional del centro de masa siempre es igual a cero, o lo que es equivalente, la energía cinética traslacional del sistema se conserva, ¿sí? Porque no hay ninguna fuerza exterior que pueda modificar el módulo de la velocidad del centro de masa, o lo que es lo mismo, la rapidez del centro de masa, ¿sí? Entonces, este cambio de energía cinética del sistema se reduce simplemente al cambio de energía cinética interna. Es decir, como el sistema está aislado, no hay fuerza exterior actuando sobre él, la única componente de energía cinética del sistema que puede variar es la energía cinética interna, la traslacional no, por lo que acabamos de explicar. Entonces, mi ecuación, miren lo que se va reduciendo ya, al trabajo de fuerzas internas igual a cambio de energía cinética del sistema, pero que en este caso es puramente debido al cambio de energía cinética interna. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Utilicemos la última parte de nuestra hipótesis de partida. Esa hipótesis nos garantizaba que las fuerzas internas eran conservativas. Eso significa que tienen asociada una energía potencial interna, tal que el trabajo de fuerzas internas es igual al negativo del cambio de la energía potencial interna. Recuerden que dicha energía potencial interna es independiente del sistema de laboratorio. A modo de comentario, no es que lo vayan a usar acá. Por lo tanto, esta ecuación se reduce a esto que está aquí. El negativo del cambio de la energía potencial interna es igual al cambio de energía cinética interna. Paso sumando para aquí y me quedará cambio de energía cinética interna más cambio de energía potencial interna igual a cero. Si ustedes recuerdan, la energía interna, chicos, es, como no podía ser de otra forma, la cinética interna más la potencial interna. Entonces tenemos que el cambio de energía interna es igual a cero, ¿sí? Porque esta suma es el cambio de energía interna. Y entonces la energía interna de mi sistema permanecerá constante si el sistema está aislado y solamente operan fuerzas internas conservativas entre las partículas.
¿Tienen alguna duda, chicos? No, no. Bien. Perfecto. Vamos al 4. No hace falta ya volver a las preguntas porque yo esta vez, como sabía que si no iba a tener que estar moviendo mucho la pantalla, ya directamente la anoté ahí a la pregunta y la voy a probar a continuación. En realidad no es una pregunta, es una proposición. ¿Sí? Veamos. Esperen, cierto que estamos haciendo las impares. Sigamos haciendo las impares, después si nos queda tiempo volvemos a las pares. Esta es la que vamos a hacer. Me dice, si cambia el L del sistema respecto de O, entonces el P del sistema es distinto de constante. O sea, esto me dice que, mira, si se está modificando el impulso angular del sistema, entonces el P del sistema, que es el momento lineal, tiene que estar cambiando también. Bueno, ahí pueden ocurrir varias cosas en realidad. Fíjense, si cambia el L del sistema, o sea, si el L del sistema respecto de O es distinto de constante, o sea, está cambiando, eso ya me garantiza que la suma de momentos exteriores respecto de algún origen O será distinto del vector nulo. ¿Sí? Porque recuerden que la suma vectorial de momentos exteriores respecto de O es igual a la rapidez con la cual cambia el impulso angular del sistema. Por lo tanto, si este está cambiando, y no puede ser que la suma de momentos exteriores sea cero, pues si no me estaría diciendo que la rapidez a la cual cambia es cero y por lo tanto no podría estar cambiando. ¿Sí? Repito, recuerden que la suma de momentos exteriores denota la rapidez a la cual cambia el impulso angular del sistema. Si el impulso angular del sistema es distinto de constante, quiere decir que está cambiando. Y si está cambiando, y bueno, lo debe hacer con alguna rapidez distinta de cero, y por lo tanto la suma de momentos exteriores, que es igual a esa rapidez, es distinta de cero. ¿Está entendido este el razonamiento, chicos? Sí, sí, sí. Bien. ¿Sí lo podés explicar de nuevo, Gaby? Sí, vos sabés que lo anotemos acá. La vimos ya varias veces esta ecuación, pero dice, la suma de momentos exteriores respecto de un origen cualquiera, ¿sí?, es igual a la derivada del impulso angular del sistema respecto de ese origen respecto al tiempo. Esta ecuación lo que le está diciendo es que la suma de momentos exteriores es igual a la rapidez a la cual se modifica el impulso angular del sistema. ¿Sí? Si yo parto de una hipótesis en la cual el L del sistema es distinto de constante, ¿qué implica esto entonces? ¿Qué está haciendo el L del sistema? Y está cambiando. Y si está cambiando, lo hará a una cierta rapidez o velocidad. En otras palabras, esta derivada que denota la rapidez es distinta de cero. ¿Sí? Porque está cambiando. Si esa derivada fuese cero, entonces quiere decir que no hay rapidez de cambio. ¿Estamos? Entonces, si el L del sistema cambia, yo sé que esta rapidez o esta derivada del L del sistema tiene que ser distinta de cero. Pero a su vez yo sé que esa rapidez es la suma de momentos exteriores. En otras palabras, la suma de momentos exteriores, chicos, indica la rapidez a la cual cambia el impulso angular de un sistema de partículas. Como yo estoy partiendo de la hipótesis en que el L del sistema cambia, entonces esta rapidez a la cual cambia, que es la suma de momentos exteriores, debe ser distinta de cero. Porque, pensándolo por el absurdo, si fuese cero, entonces el L del sistema no podría estar cambiando porque su rapidez de cambio es justamente cero. ¿Estamos hasta ahí, Flor? Sí. Bien. Ahora bien, ya sabemos entonces que si el L del sistema cambia, entonces esta suma de momentos exteriores debe ser distinta de cero. Y aquí es donde ustedes cometen un error típico, que es el de tentarse y decir, listo, si la suma de momentos exteriores es distinta de cero, entonces la suma de fuerzas exteriores es distinta de cero y el P del sistema tiene que cambiar. Y no tiene por qué ser así. Y para verlo, consideremos un ejemplo concreto. Supongamos de nuevo que tenemos un sistema sencillo de dos partículas. En este sistema sencillo de dos partículas, yo voy a considerar una fuerza exterior F así y una fuerza exterior menos F así. Esta notación ya está indicando de que esas fuerzas exteriores son opuestas. Y voy a considerar un origen respecto al cual voy a calcular toda la dinámica de mi sistema. Ese sistema de referencia con origen en O es un sistema inercial de referencia. Entonces, ustedes, fíjense lo que van a tener acá. Para este sistema, la suma de momentos exteriores respecto de O es igual a, vamos a dibujar los vectores de posición para que quede claro. Este va a ser un vector de posición, este va a ser el otro, disculpen, este va a ser el otro vector de posición. Entonces,
llamémosles a esta la masa M1 y a esta la masa M sub 2. Entonces este es el vector de posición de la masa 2 y este es el vector de posición de la masa 1. Si yo hago la suma de momentos exteriores respecto de O, será vectorialmente R1 vectorial F más R2 vectorial menos F. ¿Estamos, chicos? Además, supongamos nosotros, ¿sí?, para no complicarnos mucho la vida, que estos vectores de posición R2 y R1 son opuestos entre sí. O sea, R2 es igual al opuesto de R1. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. R2 es igual al opuesto de R1. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar. El menos R1 vectorial menos F es directamente R1 vectorial F. Entonces, esto me quedará 2 veces R1 vectorial F. Y esto, desde luego, es distinto del vector nulo. O sea que en este sistema que yo estoy planteando, la suma de momentos exteriores respecto del origen O es distinta del nulo. ¿Sí? En otras palabras, en estas condiciones, el L del sistema respecto de O está cambiando, es distinto de constante. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que es lo que está ocurriendo acá. Para este mismo sistemita, la suma de fuerzas exteriores que actúan sobre él será F más menos F. Y esto es igual al vector nulo. Y si ustedes recuerdan, de la teoría del sistema de partículas, la suma de fuerzas exteriores era igual a ¿qué? A la rapidez con la cual cambiaba el momentum lineal del sistema de partículas. Entonces, si la rapidez con la cual está cambiando es nula, ¿cómo es el momentum lineal del sistema, chicos? Constante. Constante. En otras palabras, planteamos una situación en la cual la suma de momentos exteriores respecto al origen es distinta de cero y por lo tanto el L del sistema es distinto de constante. Sin embargo, chicos, el P del sistema permanece tranquilamente igual a constante. ¿Sí? Por lo tanto, allí probamos, ¿sí?, que esta proposición es totalmente falsa. ¿Sí? Lo que me propone la proposición era que si cambia el L del sistema, entonces el P del sistema tiene que cambiar. Falso. En este ejemplito consideramos el L del sistema es distinto de constante, es decir, cambia, y sin embargo el P del sistema permanece constante. O sea, no se confíen y no piensen que porque el L del sistema cambie y eso implique que tiene que haber un momento exterior neto, entonces el P del sistema ya va a cambiar. No, porque las fuerzas exteriores pueden estar produciendo momento de manera tal que el L del sistema cambie o se modifique, pero también puede ocurrir que al mismo tiempo esas fuerzas exteriores que están produciendo momento sean tales que su suma vectorial sea igual a cero. ¿Sí? Y por lo tanto el P del sistema no cambie. Aquí está la justificación general sin recurrir a un ejemplo. Puede ocurrir que la suma de momento exterior sea distinta del vector nulo y por lo tanto el L del sistema cambie o se modifique. Sin embargo, si la suma vectorial de fuerza exterior es cero, entonces el P del sistema es constante aun cuando el L del sistema esté cambiando, tal y como vimos recién en el ejemplo y que está de nuevo replanteado aquí. ¿Sí? En este caso supusimos, bueno, de nuevo, es el mismo ejemplo, si acá están las fuerzas exteriores F, la fuerza exterior menos F, todo analizado respecto de un sistema inercial de referencia con el sistema de eje adecuado como se indica acá. El origen de este sistema de referencia está acá y ese es el origen respecto al cual voy a calcular el impulso angular del sistema y la suma de momentos exteriores. De vuelta, suponemos que R1 y R2 son vectores opuestos, por lo que es equivalente, los brazos de palanca D2 y D1 son iguales. ¿Sí? Entonces, en este contexto, chicos, ¿sí?, en verdad tampoco hace falta que sean iguales, yo lo hice simplemente para obtener una simplificación adicional, ¿sí? Pero no hace falta que sean iguales. Aun cuando no sean iguales, estas fuerzas van a producir momento exterior neto distinto de cero respecto del origen. Yo lo había hecho simplemente para simplificar la expresión y llegar a una más sencilla. Bien, entonces la suma de momentos exteriores, como dijimos, es distinta del vector nulo y el L del sistema, ¿sí?, permanecerá distinto de constante, ¿sí?, o sea, variará en el tiempo. Sin embargo, la suma de fuerzas exteriores, que es F más menos F igual a 0, y como la suma de fuerzas exteriores representan la rapidez a la cual cambia el momentum lineal del sistema,
concluimos que el momento lineal del sistema permanece constante. ¿Sí? Porque si la rapidez a la cual cambian, que es la suma de fuerzas exteriores, es el vector nulo, y bueno, entonces la rapidez a la que cambia es nula y por lo tanto el P del sistema permanece constante. Y ese P del sistema permanece constante aún cuando el L del sistema se modifica en el tiempo, debido a que si bien las fuerzas exteriores suman 0 al hacer su suma vectorial, también es cierto que la suma de momentos exteriores respecto del origen O es distinta de 0 y por lo tanto producen un cambio en el impulso angular del sistema. ¿Está claro este ejemplo, chicos? Esta pregunta. Sí, sí. Bien. Sí quiero hacer una aclaración acerca del enunciado que demostré anteriormente. ¿Sí? Aquí yo no lo indiqué, lo di, digamos, como por sobreentendido, pero no está bien eso. Fíjense acá, yo quería explicar que la suma de momentos exteriores es igual al vector nulo. Y para eso agregué dos fuerzas, ¿sí? Esta que era una F exterior 1 y esta es una misma F exterior 2. Habíamos dicho que eran iguales, por eso como son iguales en módulo, dirección y sentido las ponía igual. ¿Sí? Para que la suma de momentos exteriores sea igual al vector nulo, no solo es necesario que esta fuerza F en este caso sean iguales, sino también que el vector R1 y el vector R2 sean vectores opuestos. Es decir, tienen el mismo módulo, dirección, pero sentido contrario. Al ser opuestos, fíjense lo que voy a tener. Esta suma de momentos exteriores, que la voy a reescribir acá arriba, ¿sí? Para este sistemita que está acá, le va a quedar lo siguiente. Suma de momentos exteriores respecto de O es igual a R1, que es igual al opuesto de R2, ¿sí? O sea, es menos R2 vectorial F más, disculpen acá, voy a borrar esto del impulso angular que está aquí, más, ¿sí? El R2 vectorial F. Entonces, con este signo menos, estos vectores se hacen opuestos, se cancelan de a pares y la suma de momentos exteriores es igual al vector nulo. ¿Sí? Eso era algo importante para que en esta demostración podamos asegurar que la suma de momentos exteriores era igual al vector nulo. ¿Sí? Yo lo di por sentado porque lo dije directamente con palabras cuando hacía el método gráfico, que los momentos exteriores producidos por cada fuerza externa iban a tener igual módulo, dirección, pero sentido contrario y se cancelaban de pares. Bueno, obviamente para que tengan igual módulo, yo por las dudas le aclaro, bajo la hipótesis que las fuerzas exteriores sean iguales, era también una condición necesaria entonces que los vectores de posición sean opuestos. O sea que la masa M1 y M2 estén simétricamente ubicadas respecto del origen de momentos. ¿Sí? Simplemente eso quería aclararlo en esta pregunta que era la pregunta 1. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Simplemente una anotación por si las dudas les sale después la duda. Bueno, ya tenemos claro entonces la pregunta 5, ya la hicimos también. Procedemos a la pregunta 7. La pregunta 7 me dice, mira, si existe una fuerza neta externa, entonces automáticamente existe un momento neto externo. Casualmente, esto es lo que vimos hace 2 segundos. Por eso es que volví recién al otro. De vuelta tenemos nuestras dos masas, M2 y M1. Ya sabemos, y esto es casi la misma pregunta que hicimos al principio, que el hecho que exista una fuerza neta externa no garantiza que exista un momento neto externo, porque puede ser que las fuerzas exteriores, si bien su suma vectorial es distinta de 0, también puede ocurrir que respecto del origen de momentos, ¿sí? Que es el origen O de nuestro sistema de referencia, el momento neto producido por ella se cancele y sea, por lo tanto, el momento neto externo igual al vector nulo. O sea, no haya momento neto externo. Veamos en concreto el caso. De vuelta tenemos nuestro sistema constituido por las dos masas M2 y M1. Sobre ella actúan las fuerzas exteriores F, que son iguales en módulo, dirección y sentido. Una vez más, tenemos el vector de posición R2 para la partícula 2 y el vector de posición R1 para la partícula 1. Y vamos a imponer la condición de que esos vectores de posición sean opuestos. En otras palabras, la masa M1 y M2 están simétricamente ubicadas respecto del origen O. Ahora bien, en este caso, la suma de fuerzas exteriores es 2F y es distinta, obviamente, del vector nulo. Entonces, estamos viendo que en esta situación sí existe una fuerza neta externa. Pero ahora voy a mostrar que, sin embargo, el momento neto externo es igual al nulo. ¿Por qué? De vuelta a lo que expliqué recién. La suma de momentos exteriores, chicos, ¿sí?
respecto de O será R2 vectorial F más R1 vectorial F. Pero R1 vimos que es igual a menos R2, o sea, R1 es igual a menos R2, y eso es vectorial F. Estos vectores, desde luego, se cancelan de a pares y la suma de momentos exteriores es igual a 0. Entonces, lo que probamos es que en muchas situaciones físicas puede ocurrir que, esta sería la justificación general, la suma de fuerzas exteriores sea distinta de nula. Sin embargo, las fuerzas exteriores no producen un momento externo neto. De manera tal que esta proposición es totalmente falsa, porque puedo tener, como bien acabo de decir, que la fuerza neta externa sea distinta del nula. Sin embargo, la suma de momentos exteriores producidos por esa fuerza externa, que sumadas dando un vector distinto al nulo, produzcan un momento neto externo que sí sea nulo, como se ve acá. Su suma vectorial no es nula, pero el momento que ellas producen sí es nulo, ¿sí? Debido a que estos términos se cancelan de a pares. ¿Está entendido esto, chicos? Sí, sí. Bien. Ya tenemos entonces la respuesta a la pregunta 7. Veamos la pregunta 9 y después veamos algunos de los adicionales que tengo por acá dando vuelta, ¿sí? Vamos a la 9. La 9, chicos, me dice probar que para dos partículas el centro de masa está más cerca de la partícula de mayor masa. ¿Se acuerdan que yo les había dicho a ustedes que el centro de masa siempre se encuentra en las regiones donde está la mayor concentración de masa? Y con eso quiero decir que está más cerca de donde están las mayores masas que constituyen al sistema, ¿sí? Entonces, si tenemos un sistema discreto, es decir, constituido por un conjunto de masas puntuales, hagamos un caso sencillo, dos masas puntuales como son la M1 y la M2, donde yo voy a imponer que la masa M1 sea menor que la M2, ¿sí? Vamos a probar que el centro de masa, entonces, chicos, está más cerca de la masa M2 que de la masa M1. ¿Por qué más cerca de la M2? Porque debemos probar que está siempre más cerca de donde está la mayor concentración de masa, que en este caso es la masa M2, que es justamente la que tiene la mayor magnitud en su valor de masa. Entonces, fijamos un sistema que yo, por conveniencia y para simplificar el problema, lo voy a anclar con origen en la masa M sub 1, ¿sí? Como se indica acá. Este es mi sistema de ejes asociado a mi sistema de referencia que tiene origen en la misma posición que la masa M sub 1. Acá están cada una de los parámetros que intervienen. X sub 2, chicos, es la coordenada X o el vector de posición, en realidad, siendo más riguroso, de la masa M2. El vector de posición de la masa M sub 1, ¿cuánto vale, chicos? ¿O quién es? No, de ¿Ah? M sub 0, 0, 0. Es De M 0, sub. exactamente, es 0, porque, fíjense, para el resto, la masa M sub 1 está en el origen de coordenada. Entonces, si está en el origen de coordenada, el vector de posición, X sub 1, será el vector nulo, o lo que es lo mismo, su componente X1 es 0, ¿sí? Porque está en el origen de coordenada. ¿Todos lo ven a eso, chicos? Veamos ahora algo más. El centro de masas estará en alguna posición que yo quiero probar que está más cerca de la masa M2 que de la masa M1. Entonces, este vector que estoy trazando acá es el vector de posición del centro de masas, ¿sí? Ese es el vector de posición del centro de masa. Y este, como ya dijimos, es el vector de posición de la masa M2, mientras que el vector de posición de la masa 1 es el vector nulo, porque la masa M1 está en el origen de coordenada. Bien. A es la distancia que hay desde la masa M1 al centro de masas, ¿sí? Y B, fíjense que es este segmentito ahí, que si quieren lo marco de otro color, es la distancia que hay, chicos, de la masa M2 a la posición del centro de masa. Entonces, probar que el centro de masa está más cerca de la masa M2 que de la masa M1, y digo de la masa M2 porque la masa M2 es la de mayor masa, es lo mismo que probar que B, que es la distancia que hay de la masa M2 al centro de masa, es menor que A, que es la distancia que hay de la masa M1 al centro de masa. ¿Entienden eso? Porque si está más cerca, chicos, lo explico por las dudas,
Si está más cerca el centro de masa de la masa M2, y bueno, entonces la distancia B que hay de la masa M2 al centro de masa tiene que ser menor que la distancia que hay de la masa M1 al centro de masa, que es este valor A. ¿Sí? Bien. Veamos entonces ahora cómo demostrar eso. En primer lugar, por definición, la posición del centro de masa respecto de nuestro sistema de referencia, esta es la coordenada o componente de ese vector, por eso no le pongo la flechita. En cambio acá fíjense que donde hice el dibujito, como puse los segmentos dirigidos, sí pongo la flechita para enfatizar que estos son los nombres de los vectores, posición x2 y x centro de masa. ¿Sí? El vector de posición x1 es el vector nulo y por lo tanto no lo puedo dibujar porque sería un punto. Entonces acá en el dibujo sí van las flechitas porque están los vectores propiamente dichos. Acá como estoy trabajando con las componentes, no la pongo la flechita. Ahora, si le llego a agregar los versores acá, por ejemplo el versor y todo eso, entonces ahí sí le pondría la flechita porque el versor me está imponiendo un carácter direccional. Sin embargo, no lo hice así en este caso. Entonces, el x centro de masa por definición es igual al m1 por x1. El x1 es la componente del vector de posición de la masa 1, que es 0, porque la misma está en el origen de coordenada. Más la masa 2 por x2, donde x2 es la componente, ¿sí?, del vector de posición x2 de la masa m2, sobre la masa total de mi sistema de dos partículas. El x centro de masa, chicos, ¿sí?, es, disculpen acá, este vector, vamos a dibujarlo bien, es este vector que estoy dibujando ahí. Ese vector en naranja, amarillo, ese será el vector x centro de masa. Es evidente que ese vector, vamos a borrar acá también, ¿sí?, que ese vector tiene un módulo, ¿sí?, que es coincidente con la distancia A. Y además, como esta componente de ese vector, que es x centro de masa versor y, para esta elección de ejes es positiva, entonces puedo decir que directamente el módulo del vector de posición x centro de masa es directamente su componente x centro de masa. En efecto, puedo escribir que x centro de masa es igual a A. ¿Todo entienden hasta ahí, chicos? Bien. Entonces, tenemos que A es igual a, hacemos directamente el trabajo acá, a m2 por, y fíjense quién es x2. x2 del dibujito es la suma de A más B. ¿Sí? x2 es todo esto que está aquí y es la suma de A más B. ¿Sí? Entonces, en vez de escribir x2, escribo A más B. Entonces me queda que A, que es la posición del centro de masa, es m2 por x2, que es directamente la suma de A más B. Porque recuerden que acá x2 también es mayor que 0, dada la orientación de mis sistemas de eje. Considere positivo hacia la derecha, entonces x2, este vector de posición de acá, vamos si quieren escribirlo explícitamente, es de la forma x sub 2 versor y, con esta componente x sub 2 mayor que 0, porque dicho vector apunta hacia el lado positivo de las x. Entonces tendremos que A es igual a m2 por A más B sobre m1 más m2. Aplico la propiedad distributiva y tenemos m2 por A más m2 por B sobre la masa total. ¿Sí? Entonces, trabajamos, ¿sí?, aplico distributiva para el cociente y esto me quedará m2 por A sobre la masa total más m2 por B sobre la masa total. Eso es igual a A. ¿Sí? Ahora bien, lo que voy a hacer a continuación acá, chicos, es simplemente resolver la fracción, ¿sí?, despejando, obviamente. ¿Qué es lo que hago? A esto que está acá, lo paso restando para aquí. ¿Sí? Lo paso restando para ahí. Entonces saco denominador común m1 más m2. Y será m1 más m2 por A menos, se simplifica el m1 con el m más, perdón, se simplifica este denominador con este denominador de acá y me queda menos m2 por A. ¿Sí? Lo que ya saben del primario, ¿qué es del secundario? Del primario, ¿sí? Denominador común para hacer la fracción. Entonces, al pasar esto restando para acá, como le dije, le va a quedar esta expresión que está aquí. Repito, esto es igual a A menos m2 por A sobre m1 más m2.
Si alguien tiene duda, lo que hice fue sacar denominador común M1 más M2. Esto ya lo tienen que saber porque esto es del primario, ¿no? Y se hace esto sobre 1. M1 más M2 dividido en 1 es M1 más M2. Multiplicado por A queda M1 más M2 por A. M1 más M2 dividido en M1 más M2 es 1. Multiplicado por menos M2 por A queda justamente menos M2 por A que está aquí arriba. ¿Sí? Bien. Por las dudas lo explico. Y esto entonces, como lo había despejado de esta expresión, será igual a M2 por B sobre M1 más M2. O sea, este término que está acá, este miembro que está acá, era este término que estaba acá, que quedó solito. ¿Sí? Entonces, miren, en estas ecuaciones puedo simplificar este denominador con este denominador. ¿Sí? Y además, fíjense, el M2 por A que está acá, cuando aplique distributiva, se va a ir con el M2 por A de acá. Entonces, eso se van a cancelar. Y me quedará M1 por A igual a M2 por B. Despejando de acá tenemos que A es igual a M2 sobre M1 por B. Y si ustedes recuerdan, por hipótesis, habíamos dicho que M2 iba a ser mayor que M1. ¿Sí? Está anotado acá. Entonces, como M2 es mayor que M1, este cociente que está acá es mayor que 1. Y eso implica, chicos, que como A es igual a B multiplicado por un número mayor que 1, entonces A debe ser mayor que B. O lo que es lo mismo, B es menor que A. Entonces queda demostrado, chicos, que esta distancia B, vamos a borrar todo esto de acá para que se entienda mejor. ¿Sí? Ahí estamos. Acabamos de probar que esta distancia B que está aquí es menor que esta distancia A que aparece acá. Por lo tanto, si esa distancia B es menor que la distancia A, podemos asegurar que el centro de masa está más cerca de la masa M2 que de la masa M1. Y como la masa M2 era la de mayor masa, hemos probado que el centro de masa está más cerca de la mayor masa, ¿sí?, de nuestro sistema de partículas. ¿Está claro eso, chicos? ¿Todo lo entienden? Sí, sí. Bueno. Bien. Vamos a hacer, a ver qué dice acá. Acá dice 11. Sí. Vamos a resolver esta también que es impar. Esta es la 11. ¿Qué dice? Si el P del sistema es igual a constante, entonces la energía cinética del sistema es igual a constante. ¿Qué opinan de eso, chicos? Falso. ¿Por qué? Porque si el P del sistema es igual a constante, significa que la velocidad del centro de masa es igual a constante, lo que significaría que solamente la energía, un medio de la masa por la rapidez del centro de masa al cuadrado es constante. Sí, hasta ahí Lo vamos. cual puede cambiar la energía cinética interna, como suele suceder en los choques. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Bien, lo veamos. Bien ahí, Tomás. Lo veamos entonces, chicos, a esto. Que el P del sistema sea constante no implica que la energía cinética del sistema sea constante. Veámoslo por qué. Si el P del sistema es igual a constante, chicos, eso implica que el P del sistema, que es el producto de la masa total por la velocidad del centro de masa, es constante. Como la masa de mi sistema, así como la velocidad del centro de masa, como la masa de mi sistema es constante, entonces la velocidad del centro de masa, debido a que esto es constante, deberá ser también constante. ¿Sí? ¿Está entendido ese razonamiento? Si el P del sistema es constante, y como ese P del sistema es la masa por la velocidad del centro de masa, y la masa es constante, para que esto sea constante y no me queda otra, la velocidad del centro de masa debe ser constante, así como lo es la masa. ¿Sí? Que el vector sea constante, el vector velocidad del centro de masa sea constante, implica que en particular su módulo es constante. Ahora, como bien dice Tomás, el cambio de energía cinética del sistema tiene dos componentes. Una es el cambio de energía cinética interna y otra es el cambio de energía cinética translacional del centro de masa. Como esta rapidez del centro de masa es constante, ya saben que este cambio va a ser igual a 0. Le dije que es la característica de todos los sistemas aislados en los cuales se conserva el momento lineal del sistema, o bien también de aquellos sistemas que no están aislados, pero para los cuales se verifica que la suma vectorial de fuerza exterior es 0 y por lo tanto el P del sistema también se conserva. ¿Sí? Entonces, en efecto, si el P del sistema es constante, el cambio de energía cinética del sistema es igual al cambio de energía cinética interna. De manera tal, chicos, que aún
cuando el P del sistema sea constante, se puede producir un cambio en la energía cinética del sistema debido a un cambio en la energía cinética interna del mismo. ¿Sí? Como bien dijo Tomás. Por lo tanto, en estas condiciones, sí puede modificarse la energía cinética del sistema. Lo que no puede modificarse es la energía cinética de traslación del centro de masa, que es este término que está acá. Porque si el P del sistema es constante, entonces la rapidez del centro de masa es constante y la energía cinética traslacional no se modifica. Pero insisto, aún en estas condiciones, cuando el P del sistema es constante, esta ecuación me dice que el cambio de energía cinética del sistema aún puede ser igual al cambio de energía cinética interna. Y este no tiene por qué ser igual al vector, no al vector, al valor 0. No es una magnitud vectorial la energía cinética, desde luego, ¿no? Es una magnitud escalar, ¿sí? Entonces, este cambio de energía cinética interna no tiene por qué ser igual a 0. Puede ser, de hecho, tranquilamente distinto de 0 debido a un trabajo de fuerzas internas realizado en el sistema. Por lo tanto, ¿sí? Repito, no hay razón para que esto se anule sí o sí, salvo que, bueno, justo las fuerzas internas, supongamos, no hagan trabajo o bueno, no haya una modificación en definitiva de la energía cinética interna. Pero en general no tiene por qué ser igual a 0 este cambio de energía cinética interna. No hay razón para ello. ¿Sí? Entonces puede ser distinto de 0. Entonces hemos probado que aun cuando el P del sistema es igual a constante, el cambio de energía cinética del sistema aún puede ser igual al cambio de energía cinética interna, y esto de acá puede ser distinto de 0 tranquilamente. No hay una razón para decir que necesariamente ese cambio de energía cinética interna deba ser igual a 0. ¿Sí? De hecho, como bien dijo Tomás, en cualquier colisión que no sea la colisión elástica, el P del sistema, chicos, permanece constante. Sin embargo, el cambio de energía cinética del sistema es distinto de 0. ¿Sí? En cualquier colisión que no sea la elástica, ustedes recuerden lo que han visto ya las clases de colisiones, las colisiones se clasifican en función de lo que ocurre con la energía cinética. Al menos esa es la clasificación justamente energética de las colisiones. Si el cambio de energía cinética del sistema es igual a 0, la colisión es elástica. Si el cambio de energía cinética del sistema es menor que 0, la colisión es inelástica o semielástica. Y si los cuerpos quedan pegados, produciendo la máxima disminución de la energía cinética del sistema, entonces la colisión se llama plástica. En todas las colisiones el P del sistema se conserva. Sin embargo, en colisiones inelásticas, en colisiones plásticas e incluso en colisiones explosivas, que son aquellas en las cuales el cambio de energía cinética del sistema es mayor que 0, desde luego la energía cinética del sistema no se conserva y cambia, se modifica, aún a pesar de que el P del sistema sí permanece constante. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Sí? En términos generales lo prueban con esto. Si el P del sistema es constante, bueno, el cambio de energía cinética del sistema aún es igual al cambio de energía cinética interna. Por lo tanto, si hay fuerzas internas que estén modificando la energía cinética interna, la energía cinética del sistema en definitiva se modificará aún cuando el P del sistema permanezca constante. ¿Está claro eso, chicos? Bueno. El problema 13 que voy a hacer, que es de los problemas nuevos que aparecen en el sistema de partículas, dice lo siguiente. Si en un sistema de partículas la fuerza externa neta actúa por el centro de masa, entonces el L-spin del sistema es distinto de constante. Bueno, acá tenemos, ¿sí?, nuestro sistema de partículas, que en este caso particular consideré como sistema de partículas un cuerpo rígido. ¿Sí? Ya saben que un cuerpo rígido es un sistema de partículas, así que no hay inconveniente por ello. Este cuerpo rígido, como cualquier sistema de partículas, tendrá asociado un centro de masa como el que se indica a continuación. El enunciado me asegura por hipótesis que la fuerza exterior neta actúa por el centro de masa, tal y como está dibujado acá, o sea que su línea de acción pasa por el centro de masa. Tenemos aquí indicado un sistema de laboratorio que, como siempre, va a ser inercial. Además, ustedes saben que en los sistemas de partículas podemos fijar un sistema denominado de centro de masa o simplemente sistema C, el cual, como el mismo nombre lo indica, está anclado en el centro de masa, es decir, su origen está en el centro de masa. En sistemas de partículas aprendimos que la rapidez a la cual cambia el impulso angular de spin respecto del tiempo, o también denominado impulso angular interno para un sistema de partículas, es igual a la suma de momentos exteriores respecto del centro de masa. Cuidado con eso. La rapidez a la cual cambia el impulso angular de spin respecto del tiempo es igual a la suma de momentos exteriores respecto del centro de masa.
Si alguien no recuerda, el L spin, chicos, no es otra cosa más que el L del sistema, pero calculado respecto del centro de masa, en vez de respecto del origen o del laboratorio. ¿Sí? Entonces hay dos L del sistema, uno calculado respecto del origen del laboratorio y el otro calculado respecto del centro de masa. Ese calculado respecto del centro de masa se llama el interno o también el spin en el caso de los cuerpos rígidos. ¿Sí? Bueno, en sistema de partículas aprendimos que la rapidez a la cual se modifica el impulso angular spin o interno en un sistema de partículas es igual a la suma de momentos exteriores respecto al centro de masa. La suma de momentos exteriores respecto al centro de masa será el R', que es el vector de posición desde el centro de masa hacia el punto de aplicación de la fuerza externa, multiplicado vectorialmente por la fuerza externa. Pero ahora bien, como esa fuerza externa está aplicada por el centro de masa, entonces este R' es igual al vector nulo. ¿Sí? ¿Todos lo entienden a eso? ¿O alguien no lo entiende? Sí, se entiende. Bien, entonces como este vector R' es nulo, este producto vectorial es nulo, y entonces concluimos, chicos, que la suma de momentos exteriores respecto al centro de masa es nula, y por lo tanto la rapidez a la cual cambia el impulso angular de spin es nula. En otras palabras, el L spin no está cambiando y por lo tanto se conserva, permanece constante en módulo, dirección y sentido. Entonces esto es falso, porque si la fuerza exterior está aplicada por el centro de masa, entonces el L spin sí se conserva, mientras que la proposición me decía que el L spin tenía que cambiar. No, sí se conserva. Por si a alguien le queda una duda de los R', ya saben, si tiene un sistema de dos partículas, por ejemplo, y este es su centro de masa, el R' son las posiciones de las partículas respecto a ese centro de masa. Esta será la R'1 y esta será la R'2. Entonces, si acá tienen, por ejemplo, una fuerza exterior F2 y acá tiene una fuerza exterior F1, la suma de momentos exteriores respecto de mi sistema anclado en el centro de masa será R'2 vectorial F2 más R'1 vectorial F1. En nuestro problema que vimos recién, la fuerza exterior estaba aplicada a través del centro de masa. Entonces, ¿cuánto vale el vector de posición desde el origen O' o desde el centro de masa hacia el punto de aplicación de esta fuerza exterior, chicos? 0. Cero. ¿Estamos? Porque pasa por la posición del centro de masa. Entonces, por eso es que el R' era 0 y la suma de momentos exteriores respecto al centro de masa era 0 y el L spin se conservaba. ¿Está claro eso, chicos? Sí. Bien. El 15, que es el otro problema impar que vamos a hacer, dice: explicar por qué en el juego de tirar la cuerda, este juego se llama de la cinchada también, lo gana el equipo con mayor fuerza de contacto con el suelo y no quien tira con más fuerza, entre comillas. ¿Sí? Porque ese con más fuerza es un decir, en verdad los dos tiran con la misma fuerza, ya vamos a ver por qué. La justificación de esta es con sistemas de partículas. El sistema va a estar constituido por los dos equipos, que en este caso va a ser una persona por cada equipo, y la cuerda. Entonces mi sistema, chicos, es todo esto que está envuelto acá en esta frontera imaginaria en celeste. Por lo tanto, todas las fuerzas que sean producidas por elementos que no están dentro de esa curva en celeste son fuerzas exteriores. Mientras que todas las interacciones producidas entre elementos que están dentro de esa misma superficie son fuerzas interiores. Es la definición que veníamos viendo de hace rato. Entonces, nuestro sistema, chicos, ¿sí?, van a ser las dos personas y la cuerda. Nuestra cuerda la vamos a modelar como ideal. Esto quiere decir que es inextensible y de masa despreciable. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre para el tipo 1, que está acá, vamos a tener que sobre él actúa el peso, producto de la interacción con la Tierra, la normal, producto de la interacción con la superficie, la tensión T, producto de la interacción con la cuerda, y la fuerza de roce, 1, producto de la interacción con la superficie o el suelo de nuevo. Para el tipo 2, que está aquí, el diagrama de cuerpo libre será el peso 2, producto de la interacción con la Tierra, la normal 2, producto de la interacción con la superficie, la fuerza de roce 2, producto de la interacción también con la superficie o el suelo, y la tensión T, menos T en realidad, producto de la interacción con el otro extremo de la cuerda. En este caso, debido a cómo yo lo definí en mi sistema, las fuerzas internas van a ser T y menos T, porque son ejercidas por la cuerda que pertenecen a mi sistema.
mientras que las fuerzas exteriores son N1, P1, fuerza de roce 1, N2, P2, fuerza de roce 2, debido a que son ejercidas por elementos que no pertenecen a mi sistema, es decir, que no son ni las personas ni la cuerda. Nosotros sabemos de sistema de partículas que la suma vectorial de todas las fuerzas exteriores es igual al producto de la masa total de mi sistema por la aceleración del centro de masa. En componentes escalares en la dirección X, o sea, cuando esto es una ecuación vectorial, saben, tal ecuación vectorial del álgebra se descompone, en este caso, en tres ecuaciones escalares, una para cada componente, en X, en Y y en Z. Yo voy a trabajar con las componentes escalares en X, que son las de interés, que son las que determinan quién gana el juego. Porque el juego gana quien se mueva hacia la derecha o quien se mueva hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, la suma de fuerza exterior en X van a ser. Veamos cuáles son esas fuerzas en X que actúan. Aquí está, como siempre, mi sistema inercial de referencia con un sistema adecuado, X positivo a la derecha e Y positivo hacia la derecha. Cuando digo sistema adecuado me refiero a un sistema de eje cartesiano adecuado anclado en nuestro sistema de referencia. Insisto, es un sistema inercial de referencia, también llamado sistema de laboratorio en el contexto de los sistemas de partículas. Entonces, veamos. La fuerza de roce 2 apunta en el sentido positivo del eje horizontal, o sea, del eje X. Por lo tanto, tal fuerza de roce 2 va positiva, sumando acá, como se observa. La fuerza de roce 1, que es la otra fuerza que opera en la dirección X, va en el sentido negativo al eje X, esto es hacia la izquierda, entonces va restando. Recuerden que esto es suma de fuerzas exteriores solamente, entonces solo debo incluir las fuerzas exteriores, no las internas. Por eso es que la tensión T y la menos T no han sido incluidas, ¿sí?, con sus componentes escalares en X en esta ecuación, porque solamente estoy sumando las fuerzas exteriores. Eso es igual al producto de la masa por la aceleración del centro de masa en X. Entonces acá se ve clarito. Al despejar, la aceleración del centro de masa en X será la fuerza de roce 2 menos la fuerza de roce 1 sobre la masa total. Fíjense que he puesto fuerza de roce en general y no fuerza de roce estático dinámica para hacerlo más general el problema. Porque yo no sé si cuando están tirando los vagos está patinándole los pies sobre el suelo. En ese caso, si está patinando, la fuerza de roce sería dinámica. O si bien están rígidamente, o sea, bien plantado, quiero decir, en la superficie, de manera tal que no hay movimiento relativo entre la planta de los pies de ellos y el suelo, y por lo tanto la fuerza de roce que actúa es la estática. Podría estar pasando cualquiera de las dos, o incluso las dos, porque puede ser que uno de los equipos estén bien sostenido y el otro del equipo, cuando digo bien sostenido, quiere decir que no le esté patinando la pierna, y el otro del equipo puede ser que sí le esté patinando la pierna. Entonces, en ese caso, una fuerza de roce sobre uno de los equipos será dinámica y sobre el otro equipo será estática. Pero yo englobé todos esos casos en un solo caso general, hablando simplemente de fuerza de roce. Total, no me afecta en nada desde el punto de vista de esta ecuación si la fuerza de roce es estática o dinámica. ¿Sí? Entonces, si la fuerza de roce 2 es mayor que la fuerza de roce 1, chicos, entonces la aceleración del centro de masa, ¿cómo va a ser? Positiva, ¿sí? Porque esta resta de acá arriba sería positiva. Eso quiere decir, para mi elección de eje, que la aceleración del centro de masa sería, en ese caso, hacia la derecha. Y por lo tanto, al juego lo está ganando el equipo 2, que es el que tiene mayor fuerza de contacto con el suelo. Si en cambio, la fuerza de roce 1 es mayor que la fuerza de roce 2, entonces esta aceleración del centro de masa sería negativa, ¿sí?, porque el sustraendo es mayor que el minuendo. Y entonces, que sea negativa la aceleración del centro de masa en mi sistema elegido, eso implicaría que la aceleración del centro de masa va hacia la izquierda. En otras palabras, el sistema tiende a acelerar hacia la izquierda y por lo tanto el juego lo gana el equipo 1, que es el que tenía la mayor fuerza de contacto. ¿Sí? Esa es la justificación. Yo puedo estudiar este sistema en términos del centro de masa, porque yo les dije que esa era una propiedad. Estudiar la traslación de un sistema de partículas, como en este caso el conjunto de personas que están jugando el juego este de la cinchada, ¿sí?, analizar la traslación de ese sistema de partículas, es totalmente equivalente, ¿sí?, a analizar la traslación del centro de masa. Entonces yo me fijo hacia dónde acelera el centro de masa, esa es la aceleración ponderada que tendrá el sistema y me dirá hacia dónde tendrá a avanzar el sistema en esas condiciones.
Por lo tanto, en el primer caso, donde la aceleración del centro de masa era hacia la derecha, quiere decir que mi sistema tendía a trasladarse o acelerar hacia la derecha, haciendo que al juego lo gane el equipo 2, que tenía mayor fuerza de contacto. Mientras que cuando el centro de masa acelere hacia la izquierda, eso quiere decir que mi sistema tiende a acelerar hacia la izquierda y por lo tanto el juego lo gana el equipo 1, que era el que tenía la mayor fuerza de contacto. ¿Está claro esto, chicos? Sí. Bien, acá está todo justificado, ¿sí? Debidamente justificado para que ustedes lo vean. Bueno, ¿no hay dudas de esto? No. Bien, con eso entonces, chicos, ya están terminados todos los ejercicios impares de sistema de partículas, ¿sí? Y con eso doy por concluida la clase de hoy. Mañana vamos a volver a tener clase doble, ¿sí? Donde vamos a ver todos los ejercicios que falten. Yo prefiero que mañana nos concentremos en los de colisiones, ¿sí? Que son 10 preguntas. Eso lo vamos a hacer en una sola clase, lo vamos a hacer a todas las preguntas. Y en la clase de la tarde vamos a hacer repaso y vamos a empezar a resolver, si ustedes están de acuerdo, las preguntas pares que quedaron pendientes para ver cómo las resolvieron ustedes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Bueno, Gaby, sí. ¿vos nos podrías pasar preguntas así sin la justificación como acá? Así La nosotros- verdad que ya no tengo más porque todas las que tenía ya las resolví y las junté aquí. Absolutamente todas. Sí, todas las que tenía las junté aquí y las puse. Lo que pueden hacer en todo caso, ¿sí? Dejo de grabar la clase para que no se haga muy pesado el video, disculpen.